Un saludo a todas las personas que se conectan con nuestro espacio de Aprendamos Juntos sobre Salud, una estrategia que busca llevar acciones de salud a la comunidad urbana y rural en una estrategia, una alianza con la Secretaría de Salud y Bienestar Social y el equipo de salud pública de la ESE Hospital San Fernando y el canal comunitario de nuestro municipio. Quien les habla, María Isabel Velázquez, psicóloga del equipo de salud pública, y el día de hoy, en conmemoración de la Semana de la Salud Mental, queremos abordar esta temática que no es ajeno a ninguno de nosotros. Es por eso que nos encontramos el día de hoy con una invitada muy especial, Angie, de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia. Entonces, bienvenida, Angie. Muchas gracias, María. Un saludo muy especial para todos y todas que nos escuchan desde sus hogares, desde su trabajo, desde cualquier lugar del municipio de Amagá. Para mí es todo un honor estar acá y poder acompañarlos el día de hoy y conversar pues sobre este tema que no solo me apasiona, sino que creo que es sumamente necesario, conversar un poco acerca de la salud mental. Venga, ¿qué es eso? ¿Cómo lo cuidamos? Creo que es fundamental. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, Angie, cuéntanos a qué secretaría perteneces, a qué dependencia perteneces y cuál es ese trabajo que se está haciendo en todos los municipios este año desde la Gobernación de Antioquia. Claro que sí, María. Yo hago parte del programa de Salud para el Alma. El programa de Salud para el Alma hace parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. En el programa de Salud para el Alma venimos trabajando desde el año anterior, incluso desde el 2020, con estrategias que posibilitan que todos en nuestros hogares, familia, comunidad y demás podamos hablar cada vez con mayor propiedad de salud mental, que tengamos claro herramientas para cuidar de nuestra vida, para cuidar de la vida de los otros que nos rodean y que podamos también comprender qué hacer en caso de que no nos sintamos bien o de que haya una situación de riesgo en las personas que amamos y también en nosotros mismos. Es por eso que desde el programa buscamos conformar en los municipios redes protectoras. Una red protectora es un grupo de personas que se forman y se capacitan en temas como primeros auxilios psicológicos, rutas de atención, prevención del suicidio, prevención de las violencias, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en elementos que son fundamentales para que podamos día a día posibilitar y vivir con bienestar y con las personas que nos rodean. Entonces, desde allí también se despliegan algunas estrategias como fortalecimiento de resiliencia en los estudiantes, en los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y demás. También involucramiento parental, que es una estrategia puntual que nos invita a fortalecer los vínculos y las relaciones al interior del hogar. Siempre trabajamos de la mano con los equipos psicosociales en los municipios, entonces en este caso con María, con todo su equipo del hospital, con la Secretaría de Salud y con las demás dependencias que se quieran sumar como a este proceso. Muchas gracias, Angie. Yo aquí, antes que arranquemos como tal con el tema concreto, quiero escalarte una pregunta que me hicieron el día de ayer. Venga, ¿será que es que esos problemas de salud mental han existido toda la vida o por qué están como resurgiendo en los últimos años? Entonces cuéntanos un poquito de dónde parte como esta estrategia de salud para el alma que evidentemente en los últimos años ha hecho como mucha figura, mucho ruido en nuestra sociedad y esto nos ha servido mucho para poder abordar el tema de la salud mental. Bueno, lo primero es que los problemas relacionados a la salud mental, como lo son el suicidio, las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas o las enfermedades mentales como lo son la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, han existido desde siempre, toda la vida, ¿cierto? Incluso desde inicios de la historia tenemos pues como relatado casos de enfermedad mental y de problemáticas asociadas. ¿Qué pasa? En el 2020 pues llega la pandemia por COVID-19, una situación que a todos nos sacó como de la zona de confort, que a todos nos cambió las dinámicas de vida. Creo que es un evento que nunca se va a olvidar porque precisamente nos invitó a aislarnos en nuestros hogares, nos invitó a cambiar las dinámicas laborales, o sea, nos cambió todo como estábamos acostumbrados a vivir. Y también trajo y puso sobre la mesa el hecho de que tenemos muchísimas problemáticas relacionadas a la salud mental en las comunidades y mucha enfermedad mental. Se agudizó, se hizo mucho más notorio, más visible y digamos que hizo más ruido. Por eso también
nos puso a la institucionalidad en la obligación de generar estrategias que generaran mayor impacto frente a estas dinámicas. Recordemos que también la forma en cómo se hacían ciertos rituales de despedida a los seres que amábamos, a las personas que fallecían, también fue modificada. Entonces hay un montón de duelos por ahí abiertos y no resueltos. El hecho de estar aislado en casa aumentó los niveles de ansiedad, de depresión, y demás dinámicas relacionadas. Entonces, a raíz de la pandemia por COVID-19, desde la Gobernación de Antioquia se dijo, bueno, tenemos que darle mucha más importancia al tema de la salud mental, porque también la pandemia nos enseñó que no estábamos preparados para ello y que no teníamos las herramientas suficientes para atender esa alta demanda que surgió. Entonces de ahí dicen, no, venga, creemos Salud para el Alma. Nace el programa primero con una línea de atención que todavía hoy está activa. Es una línea de atención en crisis que desde cualquier rinconcito del departamento, incluso del país, puedes comunicarte. Es la línea 018-413-838. Lo repito, 018-413-838. Esta línea de atención tiene todo un equipo psicosocial dispuesto a apoyarte, a escucharte, a, digamos, indicarte qué hacer en un momento de mucha angustia o en un momento de crisis, y que en los momentos de aislamiento donde el contacto físico no era tan posible fue pues salvavidas. Luego se genera un programa de televisión que en sus inicios se llamó Salud para el Alma, ahora se llama Con el Alma, y lo presentamos en Teleantioquia todos los martes a las 9 de la noche. Bueno, cada 15 días los martes a las 9 de la noche. Esta semana, por ser la Semana de la Salud Mental, toda la semana ha habido programación a las 8:30 desde Diálogos con el Alma. Entonces se buscaron otros medios, los medios de comunicación son fundamentales en este tema para poder acercarnos a la comunidad. Y ya el resto del tiempo hemos trabajado las estrategias que les contaba ahorita, pero surge desde allí. Entonces, siempre hemos tenido problemas de salud mental, siempre hemos tenido enfermedad mental, pero a raíz de la pandemia por COVID-19, como que nos sacudimos y le dimos mayor importancia al tema. Como que fuimos conscientes de que es que no podemos solos, y es que efectivamente pues no, somos seres humanos, y así como tenemos estas dificultades a nivel médico, que tenemos que buscar esa ayuda para que nos ayuden a tramitar todas estas enfermedades que surgen desde lo biológico, también es reconocernos como ese ser integral desde la salud mental. Y entonces acaba la pregunta, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de salud mental? ¿Qué implica? Socialmente hemos asociado la salud mental con la enfermedad mental. Entonces tú le preguntas a la gente en la comunidad, ven, ¿qué es salud mental? Y te hablan de entrada de depresión, de ansiedad, de trastorno afectivo bipolar. De enfermedad. Pero no necesariamente. O sea, salud mental no es no tener una enfermedad mental o tenerla, ¿cierto? No. Salud mental implica tener un estado dinámico de bienestar. Entonces hay palabras que son muy claves. Sí. O sea, cuando hablamos de un estado dinámico quiere decir que es cambiante. Cuando hablamos de bienestar quiere decir que tenemos unas capacidades y herramientas para vivir mejor con el otro y consigo mismo. Entonces ahí hablamos de la necesidad de fortalecer habilidades. ¿Cuáles habilidades? Habilidades como la comunicación asertiva, el manejo adecuado de mis emociones y la expresión de las mismas, toma de decisiones, tolerancia a la frustración, bueno, entre otras tantas, que lo que van a posibilitar es que a pesar de las dinámicas adversas y complejas de la vida, yo pueda seguir sobrellevando mi vida, ¿cierto? También salud mental implica permitirme conectar con la vulnerabilidad y con esas sensaciones que no son tan agradables. Por ejemplo, con la tristeza, con la angustia, con el miedo, con la rabia. Entonces mira que salud mental es mucho más amplio y va mucho más allá de simplemente no tener una enfermedad mental. Porque puede que yo no tenga un diagnóstico de depresión, no estoy enferma mental, pero eso no quiere decir que tenga salud mental. Porque no tengo depresión, pero vivo peleando con mi pareja, no aguanto ningún trabajo, todo me irrita, cuando siento rabia quiero acabar con todo lo que tengo cerca. Entonces ahí tampoco podría hablar de que hay salud mental, porque no estoy viviendo en bienestar ni con el otro, ni consigo mismo. Bueno, acá dos puntos como importantes que me gustaría rescatar. Y bueno, efectivamente esta definición de salud mental tiene toda la vinculación con esa definición que nos encontramos de salud, que nos dice también ese estado integral de bienestar, tanto de la salud física, la mental, como de
de mi papel o mi rol a nivel social. Entonces mira que también el hecho de que yo en este momento no me esté reconociendo ningún dolor en alguna parte del cuerpo o que médicamente no me hayan diagnosticado alguna enfermedad, pues tampoco va a significar que yo esté sano. Sí, exacto. Total. Entonces miren que la salud es un conjunto demasiado amplio y son cositas que hemos descuidado bastante. Por otro lado, te quería hacer la pregunta, o bueno, como que conversemos, porque a nivel social se nos ha dicho que tenemos que ser productivos, que tenemos que vivir felices, y hemos descuidado esa parte de que es que somos seres humanos, que también tenemos rabia porque hay situaciones que nos sacan de casillas, que tenemos tristezas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque ese desinterés, o no sé, esa indiferencia de nosotros como seres humanos a ser un ser humano. Es curioso porque justo ayer hablaba con una colega de Bogotá que trabaja con OIM y ella decía, usted a un perro no tiene que estarle diciendo por favor sea perro, o sea un gato no tiene que estarle diciendo por favor sea gato, pero curiosamente a los humanos sí nos tienen que estar recordando constantemente sea humano, conecte con su humanidad, conecte con su vulnerabilidad. Entonces pareciera que se nos hizo natural desconocer esa condición humana y se nos hizo natural empezar a hacer unas sobreexigencias de la vida y de lo cotidiano. Entonces también, pues digamos, eso obedece a unas dinámicas socioeconómicas incluso, no creería que no tiene nada que ver, pero también las sociedades necesitan de personas que produzcan, que trabajen en cantidad, que no tengan mucho tiempo libre para pensarse, para cuestionarse, para reflexionarse, porque también eso va a implicar que el otro tenga criterio y que el otro te debate y te confronte ante decisiones y situaciones. Entonces muchas veces quienes toman las decisiones, quienes han tenido, digamos, el poder en nuestras sociedades capitalistas y consumistas, les beneficia que tú estés sobreproduciendo y que tú solo trabajes y para trabajar se cree que necesitas estar súper bien, que necesitas estar desconectado de todo lo que sientes y solo en función de tu trabajo, como un caballito cochero así tapado que no veas más allá del trabajo. Entonces también desde ahí se empieza a culturizar o a normalizar en la cultura que no podemos sentirnos mal, que no podemos sentirnos tristes, que siempre tenemos que estar bien. Hay autores que lo llaman la sociedad del cansancio, entonces tenemos que estar siempre produciendo, siempre en función de lo laboral, y eso implica que te desconectes de tu sentir, de lo que tú eres, de tu humanidad, de tu sensibilidad, y que te hagas también indiferente ante el otro. Ahí es un trabajo grande que tenemos, y este tipo de espacios, de programas y las estrategias que ustedes tienen desde el hospital van a posibilitar que empecemos a romper con esas creencias falsas y que empecemos a romper con ese estigma que se tiene frente a la salud mental, y a comprender que también es válido no sentirse bien, que también es válido estar triste, tener días de profundo cansancio, que también es válido los momentos de rabia, de miedo, de angustia, y que eso solo nos conecta con la vulnerabilidad y nos conecta con esa humanidad que queremos como desconocer o dejar de lado. Ok, bueno Angie, en relación a esto que me estás mencionando, ¿cuál sería esa estrategia o ese paso a dar para poder llevar a cabo esto? Si venga, yo le quiero dar lugar a este dolor, no que la otra persona me esté diciendo, pero es que usted está llorando por esa bobada, vuélvase pues seria. Pues, ¿cómo hacemos para interiorizar esto a nivel de la sociedad y que podamos decir en una conversación, ¿cómo estás? No, yo estoy súper reventada, estoy muy triste, estoy cansada. Hablar desde esa sinceridad sin que el otro nos venga a decir como qué bobada, mero show el que está haciendo. ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que lo primero es tener un trabajo propio de reflexión, de conciencia. Pues también voy a hablar de lo que profeso todo el tiempo, y es busca ayuda, busca acompañamiento psicoterapéutico, espiritual, si es lo que te funciona, médico incluso, o psiquiátrico, espacios seguros donde tú puedas ir a hablar de lo que ocurre y lo que emerge. Entonces creo que el primer trabajo es eso, reconocer mi vulnerabilidad, conectar con mi sentir, darle lugar a mi emoción y dejar de intentar ocultarlo todo el tiempo y de aparentar estar bien. Cuando yo hago ese trabajo propio, pues se me hace más natural que el otro pueda hablarme de su sentir. O sea, si yo empiezo a desmontar esos juicios, esos señalamientos propios, y empiezo a desmontar todo eso que me he construido y que me pone una barrera gigante para conectar con mi sentir, pues cuando el otro se acerque, cuando el otro esté en vulnerabilidad, cuando el otro esté triste, cuando el otro esté angustiado, pues va a ser mucho más fácil que sienta la confianza también de hablarlo conmigo.
También es reconocer, y para eso están estos espacios, para formarnos e informarnos, reconocer que hay momentos en los que ese tipo de frases, ese tipo de palabras solo hacen que el otro se sienta peor. Sí. Y reconocer que la vida es sumamente frágil y que con una palabra que tú digas puedes posibilitar que el otro o se enganche a la vida y quiera seguir viviendo, o se desconecte y no quiera vivir más. Cuando empezamos a entender el peso que tiene cada una de nuestras palabras, también eso moviliza y sensibiliza, porque es que yo ya lo pienso 2 veces antes de decirle al otro deja de llorar por esa bobada, porque sé que si esa es mi frase y el otro necesitaba era la escucha, la compañía, el silencio sin tanto juicio y señalamiento, pues va a terminar haciéndole más daño que beneficio. Entonces creo que parte de un trabajo propio, de reconocimiento y de conexión con su vulnerabilidad, con sus emociones y todos sus estados, y ya fortalecer un poco más lo que llamamos la empatía frente a ese otro y ser más sensibles a la vida del otro. Y además que tenemos que reconocer como comunidad que lo que puede que para mí sea una bobada, para ese otro sea un mundo por completo, por muchísimas situaciones, porque no cuento con los recursos necesarios para crear ese autoesquema fortalecido desde la infancia. Entonces son muchas situaciones que debemos ser conscientes de ellas. Angie, cuéntanos un poco qué importancia o qué tan importantes son esos vínculos familiares, esos vínculos con las redes de apoyo en todo el tema de la salud mental. ¿Qué papel juegan acá? Bueno, de entrada lo principal es que somos seres sociales, entonces siempre necesitamos del otro, ¿cierto? De ese otro llámelo familia, llámelo compañero de trabajo, compañero de escuela, llámelo el vecino, la señora de la tienda, o sea, siempre necesitamos de ese otro. Cuando nombras la palabra vínculo, es entender que también es como ese canalcito que hay entre la otra persona y yo, ¿cierto? Y que ahí en ese canalcito se teje todo, se teje lo bueno, se teje lo malo. Entonces, por ese canalcito puede pasar afecto, puede pasar confianza, puede pasar amor, puede pasar estabilidad. O por el contrario, por ese canalcito puede pasar violencia, puede pasar palabras hirientes, puede pasar invalidación, puede pasar otro montón de situaciones muy complejas. Entonces, como ese canalcito está siempre activo, cuando yo no lo cuido, cuando yo no cuido esa relación con el otro y cuando no nos tejemos juntos en esa relación, me pongo en un alto grado de vulnerabilidad y de riesgo. Porque todas esas palabras que vienen de allá para acá y que yo envío hacia allá, todos esos asuntos que se están tejiendo acá, que lo único que hacen es sentir que valgo menos, que no puedo hacer las cosas que me propongo, que soy un inútil, que soy un bueno para nada, pues a la larga van a generar eso, que yo me desconecte profundamente de la vida, porque sé qué sentido tiene vivir si no sirvo para nada, si nadie me quiere, si soy un estorbo, si me siento un peso para la humanidad. Si yo fortalezco esa relación, en el sentido contrario, ese vínculo puede ser lo único que me conecte a la vida. Ayer una colega me decía, estuve incapacitada 15 días porque me quemé. O sea, trabajé tanto, que me dio una crisis impresionante que incluso yo no sabía ni qué día era ni en qué momento estaba. Y decía, lo único que a mí en ese momento de crisis me salvó de no querer morir, o sea, lo único que hizo que yo no pensara en morirme, en suicidarme, fue que mi familia estuvo ahí. Un día iba mi mamá todo el día, al otro día iba mi papá, al otro día iba mi hermana. Yo en ningún momento me quedé sola. Entonces fue ese vínculo, esas relaciones que tejen ahí, lo que nos volvieron a conectar con la vida. Entonces partamos de siempre somos seres sociales y relacionales, siempre necesitamos del otro. Entonces como siempre necesitamos del otro, procuremos que ese vínculo con el otro también nos aporte a vivir con bienestar y no sea la piedrita en el zapato que todo el tiempo está poniéndonos en crisis. Y es muy fuerte pues esto que nombras, porque precisamente sí, nos hemos desconectado mucho de estas relaciones humanas y caemos en esos estigmas, en que qué bobada, no, está toda hora llorando, entonces como que minimizan mucho nuestros sentimientos. Y eso literal, como lo nombras, es lo que nos desconecta de la vida. Entonces ahí es donde perdemos ese sentido de vida, incrementa nuestra desesperanza, porque es que como así, yo no estoy siendo importante para nadie. Es una parte bastante complicada y esperemos que con el pasar del tiempo nos vayamos como sensibilizando mucho más para poder aportar más en estas temáticas y unirnos, porque estamos demasiado separados en nuestra realidad. Bueno, cuéntanos un poquito cómo las personas pueden empezar a identificar que están teniendo alguna enfermedad o problema a nivel emocional o mental. Pasa algo y es un comentario que he visto mucho, y es que las personas llevan una semana
con llanto frecuente y ellas mismas se nombran, ay, estoy depresiva. Entonces, ¿qué tan perjudicial puede ser que nos nombremos desde esa postura? Es que estoy depresiva, ¿qué tan fuerte puede ser esa palabra? Y cómo identificar demás signos y síntomas y cómo actuar, porque es que si nos quedamos solo desde la palabra, pues no vamos a hacer mucho, ¿cierto? Pero lo primero es que hay algo que nosotros llamamos señales de alerta, ¿cierto? Frente a una problemática o una enfermedad mental. Una señal de alerta es cualquier comportamiento, gesto, palabra que usted pueda ir nombrando o generando y que uno diga, no, es que eso ya se sale, digamos, de la naturalidad, se sale de los estados saludables y ya te está poniendo en riesgo. Entonces, hay unas alteraciones a nivel comportamental, alteraciones, por ejemplo, en el sueño, alteraciones, por ejemplo, en la alimentación. Entonces, cuando hablamos de una alteración en el sueño, es que o duermas demasiado, pero aún así no logres descansar, o sea, como que todo el tiempo quieras estar durmiendo, o duermas muy poco, entonces no logras conciliar el sueño con facilidad, o si te duermes cualquier cosita te despierta y tampoco hay descanso. O sea, cualquiera de esos dos extremos genera riesgo. Lo mismo en la alimentación, cuando usted siente que está comiendo demasiado, que todo el tiempo tiene la necesidad de picar, de picar, de picar, de picar, préstele atención porque ya ahí su cuerpo y su organismo le está indicando que algo no va bien. O cuando hay cero apetito. Yo paso 2, 3 días y no siento la necesidad de comer. Digamos que el estado natural es que en el día tengamos 3, 4, incluso hasta 6 comidas, ¿cierto? Las 3 comidas principales y digamos algunos refrigerios entre una comida y otra. Una nutricionista alguna vez me decía, es que tú debes de estar comiendo más o menos cada 3 horas. Entonces el desayuno, a las 3 horitas una frutica, luego el almuerzo, a las 3 horitas un yogurcito, luego la comida y antes de dormir el cafecito con galletas. O sea, eso es lo natural y lo recomendable sanamente. Pero si tú no tienes deseos de comer en todo el día, pues pilas. O si estás comiendo mucho más de eso que nombro, también préstele atención. Alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, en los estados de ánimo. Entonces, que yo esté sumamente irritable. La irritabilidad es una señal de alerta clave, sobre todo en los niños y adolescentes, que en esa, digamos, dificultad para gestionar sus emociones, para darle nombre, para darle lugar, suelen camuflarlo todo en la irritabilidad. Entonces, usted le dice blanco, pelea, usted le dice azul, pelea, usted le dice amarillo, pelea. Entonces, préstele atención, en vez de estar peleando con esa irritabilidad, pregúntese qué le está pasando hacia otro ser humano. También lo que tú nombrabas ahorita, llanto frecuente, entonces no puedo parar de llorar todo el tiempo, o tengo profundo miedo y no quiero salir de casa y ya empieza a generarme palpitaciones fuertes en mi corazón incluso, o temblor cada que tengo que exponerme a ciertas situaciones, ¿cierto? Aislamiento social, entonces la persona solía interactuar mucho con otros, ir a la clase de música, ir a hacer deporte, ir al colegio y ya no desea salir de su habitación, llega todas las noches, se encierra y no quiere hablar con nadie, préstale atención. O cambios bruscos también contrarios, entonces yo era la persona como más poco afectiva físicamente, cero abrazos, cero contacto, y de hoy a mañana ya quiero abrazar a todo el mundo, decirle a todo el mundo que lo amo, agradecerle a todo el mundo. O sea, esos cambios tan bruscos de un día a otro, exacto, como tan súbitos del comportamiento, nos indican que algo no está bien, porque para que sea un cambio verdadero, pues va pasando paulatinamente en el tiempo. Entonces es más fácil identificar cuando es el fiestero, el recochero y ya está en silencio y se aísla y no quiere contacto, que cuando es el que no quería contacto y de repente sí quiere un exceso de contacto. Y en ambos casos puede ser una señal de alerta. Tú nombrabas ahorita algo y es que hemos, digamos, naturalizado un poco más los conceptos de la enfermedad mental. Entonces hablamos ya más con facilidad de la depresión, de la bipolaridad, de la ansiedad, pero ya nos vamos al otro extremo y es que damos un uso inadecuado a estos términos. A ver, es muy valioso que lo empecemos a nombrar. De entrada, eso es una ganancia de tantos años de venir trabajando el tema. Es valioso que ya se hable sin tanto temor a ver, puedo tener depresión, puedo tener ansiedad, puedo tener un trastorno afectivo bipolar. Pero también debemos hacer un uso responsable de estos términos. ¿Y cómo es un uso responsable? Que yo, para poder saber si tengo cualquiera de las anteriores, consulte a un médico, a un psiquiatra o a un psicólogo, que no me autodiagnostique y mucho menos me automedique, ¿cierto? Que busque ayuda de un profesional, porque cualquiera de estas enfermedades son muy complejas de abordar, realmente imposibilitan o generan muchas dificultades en la vida cotidiana y no obedecen solamente un día en el que me sentí triste. Eso es estar triste, o sea, valide su emoción, conéctese con su tristeza y permítase vivirla. Ya cuando se salga de los parámetros normales en tiempo y en intensidad, pues ahí sí consulte al especialista.
Ok, bueno, algo que nombrabas muy importante también como para rescatar acá es todo el tema de cómo nos identificamos, y es que vemos que el sociable está retraído, ¿cierto? El que vemos, y esto lo quiero rescatar porque para una persona cuando está transitando por todas estas situaciones no es tan fácil reconocerse desde ese malestar, no va a ser tan fácil como reconocer que me está doliendo esta mano, no es así tan sencillo, entonces por eso vamos a necesitar bastante esas redes de apoyo, esos entornos protectores para que podamos ayudar a identificar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Totalmente. Bueno, cuéntanos entonces ahora, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa salud mental? Bueno, de entrada, algunas recomendaciones sencillas, ¿cierto? Mejoremos nuestros hábitos de vida saludable, lo que nos invitan también para cuidar nuestro cuerpo, sirve para cuidar nuestra mente. Entonces, procura tener una actividad deportiva o una actividad musical o artística, o sea, una actividad que te saque y te desconecte de la rutina y te permite conectar con otros estados de bienestar. Permítete también mejorar tus hábitos alimenticios y de sueño. Es necesario descansar, es necesario alimentarse bien porque somos seres integrales. Entonces yo cuido mi cuerpo, pues mi mente también tendrá bienestar. Fortalece las relaciones, ya lo venía diciendo ahorita María, las relaciones son sumamente importantes, la gente con quien conversamos, compartimos tiempo, o nos genera bienestar o nos pone en riesgo, o sea, no hay, digamos, intermedios, entonces procura tejer relaciones más sanas con el otro, donde te permitas validarlo y te valide, donde haya afecto, donde haya respeto, donde no haya violencia, dejemos de naturalizar la violencia como parte de las relaciones. También permítete conectar con tus emociones, tener una expresión más adecuada de las mismas, ponlo en palabras, escríbelo. Esta semana de la salud mental en el departamento tenemos 3 invitaciones. Mueve la lengua, o sea, habla, dale lugar a lo que sientes, permítete expresarlo a través del canto, a través de la palabra. Mueve tus manos, entonces plásmalo, escríbelo también, o plásmalo en el arte, en las artes plásticas, pinta, dibuja, colorea y demás. Mueve tus pies, entonces cuando hablamos de mueve tus pies, es trota, haz deporte, sal a caminar, o sea, permítete conectar tu cuerpo como un medio de expresión asertiva de tus emociones. Eso será fundamental. Creo que si tenemos esos 3 elementos en equilibrio, podemos gozar de una mejor salud mental. Y por último, busca ayuda. Entiende que solo no puedes siempre y cuando sea necesario levanta la manito y di, venga, necesito que me acompañes y me escuches. Así es, qué valioso toda esta información que nos estás entregando. Como lo mencionábamos en algún momento, estamos como en automático, en ese afán de producir. Entonces la invitación a ser conscientes de lo que nos está pasando. Bueno, entonces ya damos por terminado nuestro espacio. Agradecemos la presencia de Angie que nos acompañó y nos brindó esta información tan valiosa. Esperemos que les haya quedado algún mensajito, algún ruidito, algo que haga figura y que nos haga movilizarnos, sea a nosotros mismos o por el cuidado de la salud mental de las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Angie, y nos vemos en una próxima ocasión.